Estamos revisando, esto le da contexto a la temática que vamos a estar desarrollando ya acá en Estudios, Día Mundial de Concienciación sobre los tsunamis. Hay una actividad que se desarrolla en Penco y nosotros quisimos ver la vista de la academia. Hay un proyecto en particular que se está desarrollando, encuentra con nosotros el profesor Gonzalo Montalva, especialista en geotecnia acá de la Universidad de Concepción. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Hola William, buenos días, gracias por la invitación. Qué importantes son este tipo de actividades. Hace 10 años atrás, lamentablemente el terremoto del 2010 y posterior tsunami nos enseñó muy de golpe a lo importante de la entrega de información, de la actualización del sistema, de levantar plataformas, situación que no estaba muy desarrollada, a tal punto que hubo un cambio de ONEMI a CENAPRED, por poner solo una línea dentro de este inicio de conversación. Claro que sí, son muy importantes estas actividades para recordarnos, como hemos conversado otras veces, que vivimos en el país más sísmico del mundo y que, si bien es cierto, como decía la imagen introductoria, los tsunamis son poco frecuentes, tal vez Chile es de los lugares que son más frecuentes en el mundo y también son de los efectos de los terremotos más devastadores. ¿Cuánto siente que se ha ido avanzando en el último tiempo con respecto a esta temática, instrumentos de medición? Muchos piden, entre otras cosas, que la alerta SAE, por ejemplo, que vaya cambiando, no tan solo alerte que hay que evacuar, sino hacia qué zona en particular evacuar. Vamos en la línea correcta, vamos a estar tocando más adelante también el sistema ISER que ustedes también están desarrollando o desarrollaron, ahí tú me entregarás detalles. ¿Hacia dónde tenemos que marchar? Yo creo que hay dos caminos. Uno, el que tiene que ver con el rol público, ¿no es cierto? El rol de CENAPRED en este caso, que como tú dices, significó un cambio de paradigma en cómo enfrentamos los desastres, no solamente la respuesta a la emergencia, como era lo de la ONEMI, sino que también a la preparación. Y otro es el lado de la academia, ¿no es cierto? Y de las asociaciones profesionales. En el primero yo creo que lo hemos hecho muy bien. Hemos mejorado mucho a partir del 2010, inclusive desde antes del 2010, en las formas de evacuar, en cómo damos aviso, por ejemplo, lo de la alerta SAE, ¿no es cierto?, que sin duda que es necesario seguir mejorando, ¿no es cierto?, ha representado un avance muy importante, ¿no es cierto?, los televidentes, tú mismo se acordarán, antes nada de eso existía, no había alarmas para evacuar, ¿no? O sea, menos todavía que llegara a la gente en sus celulares, ¿cierto? Entonces todo eso se ha avanzado mucho y está muy bien, se puede seguir mejorando y, como tú dices, indicar, por ejemplo, hacia dónde evacuar es sin duda una necesidad, pero es de las cosas en que hemos mejorado harto y es una de las cosas que yo creo que Chile lo ha hecho bien y un ejemplo para otros países del mundo. Y en el otro lado más científico, nosotros hemos recogido mucho aprendizaje a partir de los desastres, como lo hace todo el mundo, ¿no es cierto? Cuando cada vez que hay un desastre, como el gran terremoto de Turquía el año pasado, por ejemplo, también, aún estando en Europa, en un país muy desarrollado, con mucha instrumentación, mucha más que Chile, de todas maneras tienen daños muy significativos, muchas pérdidas de vida humana, y eso representa, por supuesto, una falla, una tragedia, ¿no es cierto?, como sociedad, pero al mismo tiempo una oportunidad para aprender, para explorar todo esto muy bien y poder ocupar esos aprendizajes para mejorar. Y hemos ido mejorando. Esa evolución es más lenta porque requiere consenso de la ciudadanía, de las sociedades profesionales, ¿no es cierto? Y así como hay varias de nuestras normas que están actualmente en actualización, ya se actualizaron post terremoto como una medida de emergencia, pero ahora se siguen perfeccionando. Esto siempre ocurre, pero esto es también post terremoto, a pesar de que ha pasado harto tiempo desde el 2010, siguen habiendo mejoras porque requieren mucho consenso, como decía, entre profesionales. Las características que van enfrentando los tsunamis, zona por zona, son muy distintos. En cuanto afecta el tipo de suelo o no, zona por zona. Hemos visto imágenes dantescas, bueno, de lo que pasó acá, en Asia también. Claro. ¿Qué pasa en el área por área? Claro que sí. La amenaza sísmica y de tsunami, por lo tanto, varía mucho a lo largo de Chile, ¿no es cierto?, y también del mundo. Y esa es una de las mejoras que está pendiente y que, si bien tenemos el conocimiento científico, también es parte de la responsabilidad nuestra como proyecto ISER que tú mencionabas, ¿no es cierto?, y como comunidad científica en general, de bajar esto a herramientas útiles
para la ciudadanía y para que podamos incorporarla dentro de normativas. No es tan simple, porque una cosa es entender el fenómeno y otra cosa es pasarlo a una herramienta de planificación territorial fácil. Y yendo directo a tu pregunta, por ejemplo, en el norte de Chile es una zona mucho más activa, que hay muchos más terremotos que en el sur de Chile. Nosotros recordamos el gran terremoto de Valdivia en 1960, por supuesto el del Maule en el 2010, que fueron grandes terremotos, ¿no es cierto? Pero históricamente el norte es un lugar donde hay muchos más terremotos y también más tsunami, y por lo tanto la preparación y cómo tenemos que enfrentar en el norte versus en el sur es muy diferente, ¿no es cierto? Porque probablemente estructuras que construyamos hoy en la zona de Valdivia no van a estar para el próximo tsunami, porque faltan todavía tal vez 200 o 300 años hasta que haya un evento tan importante como el de 1960. En cambio, en zonas como Atacama, ¿no es cierto?, como Arica, ¿no es cierto?, o como tantos otros lugares del norte, aunque hayan habido terremotos como Iquique o el terremoto de Illapel de 2015, pueden todavía ocurrir grandes terremotos en esas zonas y afectar con tsunami y con movimientos sísmicos que dañan a nuestra estructura. Profesor, mencionaba usted, y yo también lo hacía a la introducción, el ISER. Para que ustedes sepan, es un estudio de evolución de la amenaza sísmica, que lo está trabajando o lo trabajó, usted nos actualizará, con también profesores de la Universidad Católica y de la Universidad Católica también de Chile. ¿De qué trata esta plataforma? ¿En qué nivel se encuentra hoy? Sí, este es un proyecto que está recién comenzando, está financiado por el Ministerio de Ciencia, por la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, es un proyecto de 3 años, va a terminar en 2027, y justamente como el nombre lo dice, trata de capturar una componente del riesgo que es su evolución temporal. El riesgo sísmico está compuesto por una parte que es lo natural, que es lo que hemos estado conversando, pero también otra parte que tiene que ver con lo construido, y otra parte que tiene que ver con la cantidad de personas y de actividad económica que hay en un determinado lugar. Entonces, para ponerlo en muy simple, si es que vive mucha más gente o la actividad económica es muy importante, aunque todo el resto se mantenga igual, la parte natural, la amenaza, ¿no es cierto?, y nuestras estructuras también se mantengan igual, el riesgo aumenta, porque por supuesto hay más probabilidad de que haya daño a esas personas o a esa actividad económica. Lo mismo pasa con las estructuras, que van evolucionando en el tiempo, se van dañando, si es que no hay mantenimiento, o si es que al revés sí hay cambios estructurales para mejor o para peor, cambia la vulnerabilidad de esas estructuras, son más o menos vulnerables. Y lo mismo pasa con las cosas, con los aspectos naturales, también evolucionan en el tiempo. Cuando pasa mucho tiempo desde un gran terremoto, entonces ahora es cada vez más probable que haya otro gran terremoto, o si tenemos más información científica, también cambia no la naturaleza, pero sí nuestro entendimiento de ella, y por lo tanto hay un cambio también en cómo tenemos que responder a ese riesgo. Bien. Gonzalo Montalva, especialista en geotécnica, gracias por estar con nosotros. Nos ha entregado una perspectiva desde hace mucho tiempo. Agradecemos su disposición en particular desde lo que pasó con la meteorología. Y es importante que nuestros académicos y académicas nos vayan entregando conocimiento en pro de la gente. De ahí lo importante, entre otras cosas, de este estudio, que lo mencionaba, el ISER, que va a entregar una herramienta y datos muy importantes conforme vaya avanzando y vaya cerrándose. Y que Senapred es uno de nuestros socios estratégicos. ¿Y cómo se está trabajando con Senapred? Bueno, Senapred es usuario de los productos que vamos a producir nosotros, pero también Senapred, de hecho tenemos otra reunión de trabajo el viernes de esta semana, también nos provee de información que ellos manejan, ¿no es cierto?, y además de las necesidades de justamente la plataforma que vamos a generar, ¿no es cierto?, de cómo pueden ellos utilizarla, porque va a ser una plataforma, no una plataforma web, sino que una plataforma, recursos computacionales, que lo esencial es que ellos puedan ocuparlo después. Bien, profesor, gracias por estar con nosotros y nuevamente ayudarnos a entregar una visión distinta y saber en particular lo que está pasando con este estudio LIS.